Escuché a mi familia planeando avergonzarme en Acción de Gracias. Así que cancelé la reserva, apagué mi teléfono y me fui de la ciudad. Esa noche, mi mamá llamó gritando, ¿dónde estás? Le dije, disfruta explicándole a 22 invitados por qué no hay comida. Me llamo Noah. Tengo 29 años, estoy soltero y vivo a unas 2 horas de mi ciudad natal. Trabajo como ingeniero de software para una empresa que me permite trabajar de forma remota. Y soy el tipo de chico que prefiere la tranquilidad al caos, la paz al drama, lo cual es irónico, considerando que nací en una familia que prácticamente se alimenta del drama como si fuera oxígeno. Soy el mayor de 3, y si le preguntaras a mi madre, diría que salí del útero con un palo metido en la camisa. Sus palabras, no las mías. Mi hermana, Ava, tiene 27 años, es preciosa, ruidosa, y es el tipo de persona que hace girar cabezas y le encanta. Mi hermano, Liam, tiene 24 años, y es un desastre ambulante lleno de ideas de negocios a medio cocinar y reels de Instagram sobre cómo manifestar riqueza. Podrías decir que somos diferentes. Y tendrías razón. Acción de Gracias siempre ha sido un campo de batalla para nosotros. Cada año, el mismo elenco, las mismas frases, los mismos susurros a espaldas de todos pasando como si fueran guarniciones. Pero yo seguía apareciendo, supongo que por deber. Por culpa. O tal vez, simplemente seguía esperando que algo cambiara. Spoiler, no cambió. De hecho, el Día de Acción de Gracias del año pasado fue el principio del fin para ellos. Al crecer, siempre me sentí un poco fuera de sincronía con mi familia. No es que no me quisieran, pero definitivamente no me entendían. Yo era el niño aburrido que no se escapaba, que hacía sus deberes, que realmente leía las etiquetas de los botes de champú solo para saber qué contenían. Ava era la niña dorada, la animadora, la que tenía personalidad. Mi madre la adoraba como si fuera algún tipo de realeza. Liam, el bebé, podía incendiar la sala de estar y aún así le dirían que tenía buenas intenciones. ¿Y yo? Yo era el confiable. El que arreglaba las cosas. El que pagaba cuando alguien olvidaba su cartera. El que siempre aparecía. Pero lentamente, con el tiempo, noté un cambio. Quizás siempre había estado ahí, pero algo en el hecho de hacerse mayor agudiza tus sentidos. Dejas de restar importancia a las cosas pensando que son cosas de familia. Empiezas a notar con qué frecuencia las bromas van dirigidas a ti. Como eres el remate de cada conversación grupal. Como nadie te pregunta realmente cómo estás, a menos que sea para comparar o criticar. La Navidad pasada, aparecí con un regalo pensado para cada uno. Elegido a mano, envuelto cuidadosamente, incluso con una pequeña nota dentro de cada uno. Ava puso los ojos en blanco ante la bufanda que le di. «Oh, ¿todavía piensas que me gusta el morado?», dijo. Luego se rió y añadió, «Noah todavía compra como si fuera 2005». Todos se rieron entre dientes. Yo sonreí, pero algo se retorció dentro de mí. Liam abrió el organizador tecnológico que le compré uno muy bueno, por cierto, y dijo, «Esto está genial, pero la verdad es que necesito efectivo más que esto, tío». Sin ofender. Mi madre se rió. No de ellos, sino de mí. Tiene buenas intenciones, Noah, dijo ella. Quizás el próximo año simplemente pregunta qué quieren en lugar de adivinar. Recuerdo el viaje a casa, frío, silencioso. Tenía la radio apagada, simplemente conduciendo por la autopista oscura, con mis propios pensamientos sonando más fuerte que cualquier cosa que Spotify pudiera haber ofrecido. Esa fue la primera vez que me cuestioné por qué siquiera me molestaba. Pero no soy estúpido. Sé que las dinámicas familiares son complicadas. No esperaba desfiles ni gratitud, solo tal vez un poco de respeto, un poco de calidez. Algo. Así que este año, cuando mi madre me llamó en octubre y me dijo que me ponía a cargo de la reserva de Acción de Gracias otra vez, dudé. No porque no quisiera, sino porque sabía exactamente lo que eso significaba. No era una petición. Era una orden. Así es como siempre es. Yo lo planeo. Yo pago el depósito. Yo coordino la hora. Yo confirmo el número de personas. Yo acomodo las alergias, dietas y horarios de todos, y lo hago con una sonrisa porque, Dios no lo quiera, que yo me niegue.
¿El mismo lugar del año pasado?, pregunté. No, Ava dice que era demasiado ruidoso. Queremos ese nuevo bistró francés en Franklin. ¿Puedes llamar y conseguirnos una mesa para 22? Debería ser fácil si llamas ahora. Ni siquiera sabía quiénes eran los otros 10, pero asentí como siempre hacía. Yo me encargo. Ella colgó con un distraído, gracias, cariño. Como si fuera su asistente, no su hijo. Y tal vez, a sus ojos, eso es lo que yo era. Llamé al lugar, lo reservé, y pagué el depósito de $500 con mi propio dinero, como de costumbre. Necesitaban una tarjeta en el archivo en caso de que no nos presentáramos. No parpadeé. Nunca lo hago. Una semana antes de Acción de Gracias, recibí un mensaje de texto de Liam. Sin contexto, solo una captura de pantalla de un chat grupal en el que yo no estaba. Estaban Ava, mi madre, 2 primos y él. El mensaje superior era de Ava: no puedo esperar al jueves. Brindemos por el sentido de la moda de Noah. Que alguien grabe su reacción cuando le demos esa camiseta, por favor. Luego mi madre intervino con: sean amables, pero sí, tomemos una foto grupal con él usándola. La haremos la tarjeta de Navidad de la familia. Liam siguió con: no debería mostrarte esto, pero pensé que deberías saberlo. Miré la pantalla durante mucho tiempo. La camiseta era, aparentemente, una horrible broma interna, una monstruosidad de color amarillo neón brillante con "Señor Hoja de Cálculo" impreso en el frente, un apodo que Ava inventó el año pasado después de que hice un Google Doc para los emparejamientos del amigo invisible. Planeaban sorprenderme con ella durante la cena frente a todos, grabar mi reacción y usarla como la tarjeta de Navidad familiar. De repente, todo lo de la última década tuvo sentido. Cada insulto disfrazado de humor. Cada regalo que había dado y del que se habían burlado. Cada vez que no me invitaban al chat grupal. Cada vez que tuve que sentarme allí sonriendo mientras ardía por dentro. No me respetaban. No me apreciaban. Me toleraban por conveniencia. Yo era el confiable. El que pagaba la cuenta, el que hacía de chofer, el que absorbía las bromas. No era familia. Era un chiste recurrente. No respondí al mensaje de Liam. Simplemente bloqueé mi teléfono, me recosté en el sofá y miré al techo durante mucho tiempo. Una tormenta se estaba gestando dentro de mí. No ruidosa, no rápida, sino constante, controlada. No dormí mucho esa noche. Mi mente seguía repitiendo cada desaire que había dejado pasar. Cada vez que me convencí de que estaba exagerando, pero no era así. No esta vez. Esta vez, cruzaron la línea. Esta vez, no solo se burlaron de mí, lo planearon. Lo coordinaron. Pensaron que era divertido. Y yo había terminado. Pero no iba a cancelar Acción de Gracias y desaparecer sin más. No, eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Quería que lo sintieran. Que se sentaran allí arreglados, sonriendo para las cámaras, esperando una comida que nunca llegaría. Quería que explicaran a 22 personas por qué el anfitrión no estaba allí, por qué no había reserva, ni comida, ni un plan B. Y tenía una semana entera para hacerlo bien. El día después de ver esa captura de pantalla, me desperté temprano, más temprano de lo habitual. De todos modos, algo sobre ser traicionado tiene una forma de despertarte de golpe antes de que suene la alarma. Me senté a la mesa de mi cocina bebiendo café negro, mirando por la ventana como si estuviera en una película independiente. Estaba lloviendo. Imagínate. Y todo el apartamento olía a granos molidos y a amarga determinación. No le escribí a Liam. No le escribí a nadie. Necesitaba pensar. Pensar de verdad. Durante 29 años, jugué a ser el buen hijo, el hermano mayor confiable, el que limpiaba los desastres que nadie reconocía. Fui el conserje emocional de la familia, barriendo silenciosamente las secuelas de cada berrinche, cada discusión de borrachos, cada golpe pasivo-agresivo en la cena. Y hasta ahora, me decía a mí mismo que eso era solo parte de ser el mayor, el ancla, el pacificador. Pero esto ya no era mantener la paz. Esto era rendirse. Fui a trabajar ese día, inicié sesión en Slack, respondí a algunos informes de errores, pero mi cerebro estaba en otro lugar.
De vez en cuando, echaba un vistazo a la pestaña con la información de la reserva para el bistró francés. Sabía lo que quería hacer, pero también sabía que si iba a llevarlo a cabo, tenía que dejar que la traición hirviera a fuego lento. Tenía que sentirla completamente. Necesitaba los recibos emocionales. Así que, como un idiota, esperé. Ese viernes, solo 4 días antes de Acción de Gracias, mi madre me llamó. No me escribió, me llamó, lo cual solo sucede cuando quiere algo que cree que no puede decir por escrito. Dejé que saltara el buzón de voz. 1 hora después, escuché el mensaje mientras caminaba de un lado a otro de mi apartamento. Hola, cariño. Ava tuvo una idea y creo que es simplemente divertidísima. Vamos a hacer una pequeña sesión de burlas en la cena. Nada malo, solo algunas historias divertidas sobre todos, ya sabes, solo para hacerlo alegre. Le dije que empezaríamos contigo ya que eres el mayor y luego iríamos alrededor de la mesa. Espero que esté bien. Ah, ¿y puedes llamar al restaurante y asegurarte de que tengan suficientes opciones de vino? Puede que necesitemos llevar nuestras propias botellas. Gracias. ¿Te quiero? Miré mi teléfono como si me hubiera abofeteado. Una sesión de burlas sobre mí, protagonizada por Ava. Eso ya no era simplemente una falta de respeto pasiva. Eso era una humillación deliberada disfrazada de tradición. Y mi madre, la mujer que debería haberme defendido, no estaba de mi lado, se estaba riendo, apoyándolo, probablemente imprimiendo las tarjetas de guía ella misma. Debería haberlo sabido. A la mañana siguiente, finalmente respondí al mensaje de Liam, gracias por el aviso. No les digas que me lo mostraste. Él reaccionó con un corazón, pero no dijo nada más. Pensé en contarle más sobre la sesión de burlas, sobre lo enfermo que me sentía al escuchar ese mensaje de voz, pero algo me detuvo. Tal vez porque en el fondo tampoco confiaba en él. Después de todo, Liam era el rey de la indecisión, siempre jugando a 2 bandas. Delataba a Ava, y luego salía de fiesta con ella la noche siguiente. Me pedía dinero prestado, y luego se quejaba con ella de que yo era demasiado estricto con las finanzas. Aún así, me había dado esa captura de pantalla. Tal vez eso valía algo. El domingo por la noche, Ava publicó una historia en Instagram. Estaba en un salón haciéndose las uñas. El pie de foto decía, preparándome para el día del pavo. Tengo que verme linda cuando destruya a Noah. En el segundo que lo vi, algo dentro de mí se rompió. No estaba triste. No estaba en shock. Ni siquiera estaba enfadado en el sentido tradicional. Me sentía vacío, tranquilo, concentrado. Miré la pantalla durante unos buenos 30 segundos. Luego abrí mi correo electrónico, saqué la confirmación de la reserva, y pasé el cursor sobre el botón de cancelar. Todavía no, me dije. Demasiado pronto. Necesitaba que se sintieran seguros primero. Dejar que se vistieran. Dejar que reunieran a los invitados. Dejar que la noche se desmoronara en tiempo real. Pero ahora sabía que iba a hacer esto. Llegó el lunes por la mañana. Pedí un par de favores. Reservé una pequeña y acogedora cabaña 3 horas al norte. Chimenea, vista al lago, wifi, todo incluido. Solo por un par de noches. Me iría la mañana de Acción de Gracias, lo suficientemente temprano como para estar fuera del radar para cuando mi teléfono empezara a estallar. Esa noche, recibí otro mensaje de mamá, no olvides traer tu cámara. Ava dice, eres el único que sabe cómo conseguir buena iluminación. Traducción, ven a jugar a ser el fotógrafo de tu propia humillación pública. No respondí. Llegó el martes. Llamé al bistró, hablé con el gerente, le dije que cancelaría la reserva la noche del miércoles, pero que no quería perder el depósito. Así que pregunté sobre su política. Dijo que siempre y cuando cancelara antes de las 8 de la tarde de la noche anterior, recuperaría el 50%. Eso funcionaba para mí. No se trataba del dinero. Se trataba del momento, del teatro, de la satisfacción. Luego vino el miércoles, la calma antes de la tormenta. Alrededor de las 4 de la tarde, Ava envió un mensaje al grupo, no puedo esperar a ver a todos mañana. 4:30 en punto. Nada de cancelar. Noah,
usa algo que no sea negro o gris, por favor. Nadie me respondió directamente, pero mi madre intervino con, siempre se ve guapo, incluso cuando va vestido como una nube de tormenta. LOL. Mi tía envió un emoji de risa. Luego un gif de un pavo. Después, el chat grupal se calmó. Apagué mi teléfono a las 7:59. A las 8:01, cancelé la reserva. Luego hice las maletas. La mañana de Acción de Gracias, me levanté antes del amanecer, tiré mi bolsa en el maletero, llené un termo con café y puse una lista de reproducción suave mientras me alejaba de mi apartamento, lejos de la ciudad, lejos de la expectativa de que una vez más me tragaría mi orgullo por un plato de pavo seco y cumplidos con doble sentido. 3 horas después, llegué a la cabaña. ¿Estaba tranquila? El aire era nítido, con olor a pino y niebla distante del lago. Encendí la chimenea, preparé un poco de té y me senté junto a la ventana con un libro que sabía que probablemente no leería. Mi teléfono seguía apagado, guardado en el fondo de mi bolsa. El tiempo pasaba lentamente, como sucede cuando estás esperando que algo delicioso se pudra. A las 4:32 de la tarde, mi Apple Watch vibró. Una llamada perdida de mamá. Luego otra de Ava a. Sí, renombré su contacto hace meses. Mezquino, seguro, pero satisfactorio. Luego una tercera llamada de un número que no reconocí, probablemente el restaurante. Confundidos y luchando por entender, esperé. Para las 5:15, encendí mi teléfono. 32 llamadas perdidas, 11 mensajes de voz, 27 mensajes de texto. No abrí ninguno de ellos. Todavía no. En su lugar, me senté en el sofá de la cabaña, me cubrí las piernas con la manta y me serví una copa de vino. Mi reloj vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto de mamá iluminó la pantalla. ¿Dónde estás? El restaurante dice que no hay reserva. Hay 22 personas aquí. Noah, esto no es gracioso. Lo dejé ahí colgado. Luego vino otro de Ava, Noah, en serio. ¿Qué carajos? ¿Dónde está la mesa? Parecemos idiotas. Llama a mamá ahora. Esperé 5 minutos. Bebí mi vino. Miré el fuego crepitar. Luego, finalmente respondí. Disfrutad explicando a 22 invitados por qué no hay comida. Sin emojis, sin puntuación extra, solo eso. Segundos después, el teléfono sonó de nuevo. Dejé que sonara hasta el final. Buzón de voz. Luego otro, y otro. Puse el teléfono en silencio, me recosté y finalmente me permití respirar. Nunca me había sentido tan tranquilo en mi vida. Pero aquí no es donde termina. Porque lo que sucedió después de Acción de Gracias, cuando la verdad comenzó a filtrarse, cuando las mentiras se desmoronaron y cuando Liam soltó una bomba que ninguno de nosotros vio venir. Ahí es cuando las cosas realmente estallaron. Y esa es una historia completamente diferente. Después de que el último timbre se desvaneció en el silencio, apagué mi teléfono de nuevo y lo tiré sobre la mesa de centro de la cabaña como si pesara 40 kilos. Miré fijamente al fuego, tratando de dejar que la tensión en mi pecho se derritiera. Pero se aferraba a mí como estática. El silencio era fuerte, del tipo que resuena dentro de tu cabeza después de años de gente hablando por encima de ti. Por una vez, nadie me necesitaba para recogerlos del aeropuerto, para ayudar a poner la mesa, para dividir una cuenta que olvidaron pagar por Venmo. Estaba completamente solo. Y por primera vez, eso no era un castigo. Era una elección. Pero las elecciones traen consecuencias, incluso las correctas. Al día siguiente, el Black Friday, conduje de regreso a casa en la niebla de la madrugada. Ni siquiera paré por café. Solo necesitaba estar de vuelta en mi espacio, mi santuario. Pero tan pronto como abrí la puerta de mi apartamento, pude sentir el peso de lo que había hecho alcanzándome. Mi teléfono vibró repetidamente mientras se reconectaba al wifi. Docenas de mensajes no leídos, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes directos, incluso un par de correos electrónicos. Me senté en mi cama y simplemente miré la pantalla. Una parte de mí quería tirarlo al otro lado de la habitación. Otra parte quería desplazarse por cada mensaje, ver qué tan mal se había puesto, pero no lo hice. Todavía no.
En su lugar, abrí mi portátil y revisé mi correo electrónico del trabajo. Un pequeño respiro. Un cliente al que había estado ayudando con un rediseño de backend dejó una reseña brillante. Puso en copia a Genji, mi gerente. Aparentemente, mis correcciones de errores habían mejorado sus tiempos de carga en un 40%. Sonreí levemente. Fue lo primero bueno que había leído en días. Luego preparé el desayuno, huevos, tostadas, café, algo simple, normal. No quería pensar en lo que mi familia estaba haciendo, qué historias estaban inventando. Conocía a Ava. Probablemente le estaba diciendo a todos que me dio un ataque, o que tuve un episodio de salud mental. Mi madre se retorcería las manos y diría que estaba enferma de preocupación, omitiendo convenientemente la parte donde ayudó a coordinar mi humillación pública. Liam, sin embargo, no sabía dónde estaba parado. Todavía indeciso, probablemente. No revisé mis mensajes de texto hasta el domingo. Ahí fue cuando toqué fondo. El primer mensaje que leí fue de Ava. Una captura de pantalla de una publicación de Facebook que ya tenía más de 100 me gusta. Su pie de foto, bueno, acción de gracias fue memorable. Emoji de carita sonriendo con sudor. Consejo profesional, nunca confíes en el chico de las hojas de cálculo de la familia para traer el relleno o para aparecer. Los comentarios eran aún peores. Le hizo ghosting a toda la familia. Tío, eso es cruel. ¿Fue un colapso mental o solo drama? Deberíais haber cocinado en casa. No se puede confiar en Noah para nada más que Excel. Y mi madre le había dado me gusta. Ni siquiera sabía qué sentir. Ira, vergüenza, algún híbrido de ambos. Me senté allí, con el teléfono calentándose en mi palma. Y por un segundo, sentí ese impulso familiar de encogerme, de retirarme, de disculparme. Aunque no tenía nada por lo que disculparme, ya podía escuchar sus voces si intentaba explicarme, ¿por qué no nos lo dijiste simplemente? Era una broma inofensiva, exageraste otra vez. Pero ya no quería encogerme más. Quería mantenerme firme. No por ellos, sino por mí mismo. Aún así, dolía. Ninguna cantidad de determinación podía mitigar ese aguijón. Había cancelado Acción de Gracias para demostrar un punto, y lo convirtieron en un meme, un espectáculo. No arruiné su cena. Les di material nuevo. No le contesté a nadie. El lunes por la mañana, pedí unos días libres en el trabajo. Mi gerente, Karen, bendita sea, no pidió detalles. Simplemente lo aprobó y me dijo que me cuidara. Usé ese tiempo para desaparecer, no del mundo, sino de su versión de él. Empecé a despertarme más temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Iba a caminar antes de que la ciudad realmente despertara. Solo yo, el aire frío y el sonido rítmico de mis propios pasos. Empecé a escribir en un diario de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Al principio, era solo un vertedero mental. Ira, confusión, culpa, pero lentamente cambió. Empecé a escribirme a mí mismo, palabras de aliento, reflexiones honestas, incluso sueños. Retomé viejos pasatiempos que había dejado pudrirse en el ático de mi vida. Desempolvé mi cámara reflex y empecé a tomar fotos por la ciudad. Luz y sombras, rostros de extraños, momentos que no pedían permiso para existir. También empecé a poner energía real en un proyecto paralelo con el que había estado jugando durante años. Una aplicación para que los freelancers gestionen su tiempo y tarifas de manera más eficiente. Nada lujoso, pero algo en lo que creía. Lo llamé Anchor Time, tiempo de anclaje. Simple, constante, como yo quería ser. Trabajaba en ello por las noches, un par de horas aquí, un par allá. Se sentía bien construir algo que fuera mío. No para clientes, no para jefes, no para la familia. Solo yo. Mientras tanto, los mensajes de texto desde casa disminuyeron. Mi madre envió un mensaje una semana después, ¿podemos hablar? No respondí. Ava no se molestó. Estaba demasiado ocupada subiendo fotos editadas de un Friendsgiving, acción de gracias con amigos, que organizó 2 días después del desastre. Pie de foto, sin drama, solo buenas vibras. Liam escribió una vez,
Un mensaje corto y extrañamente neutral, espero que estés bien. Avísame si alguna vez quieres hablar. No respondí de inmediato. No sabía si estaba comprobando cómo estaba o vigilándome, pero una parte de mí apreció que no fingiera que no había pasado nada. Pasaron 2 semanas. El silencio se volvió reconfortante. Entonces, una noche, recibí un mensaje de alguien inesperado, mi prima Jenny. Tenía la edad de Ava, pero nunca habíamos sido cercanos. Vivía en Austin, trabajaba en planificación de eventos y solo volaba a casa para las vacaciones si alguien pagaba su vuelo. Su mensaje fue contundente: oye, acabo de enterarme de lo que pasó realmente en Acción de Gracias. Quería que supieras que creo que lo que hicieron estuvo muy mal. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Escribí gracias, luego lo borré. Lo reescribí, lo borré de nuevo. Finalmente, solo respondí, lo aprecio. Ella respondió de inmediato: tu madre ha estado dándole la vuelta como si hubieras desaparecido de la nada. Pero Liam me contó sobre la camiseta y lo del roast, la sesión de burlas. No está bien. Hiciste bien en irte. Liam se lo contó. Eso me sorprendió. También me dio curiosidad. Esa noche, finalmente lo llamé. Contestó al segundo tono. ¿Noah? Sí. Una pausa. No estaba seguro de que alguna vez devolvieras la llamada. Yo tampoco estaba seguro. Soltó un suspiro. Mira, tío, no sabía lo de las burlas hasta la noche anterior. Ava me lo contó mientras estaba borracha. Al principio pensé que estaba bromeando. Luego mamá lo confirmó a la mañana siguiente. Fue entonces cuando te envié la captura de pantalla. Me lo imaginé. Gracias por eso. Dudó. Debería haber dicho algo antes o haberlo detenido, pero no supe cómo. No dije nada, añadió él. No estás loco ni eres dramático. Planeaban humillarte, y fue asqueroso. Fue la primera vez que alguien en nuestra familia lo dijo en voz alta. Lo sé, respondí finalmente. Por eso me fui. Otra pausa. Todavía están intentando manipular la historia, dijo. Mamá le está diciendo a la gente que tuviste un colapso. Ava finge ser la víctima. Papá no dice mucho, pero le dije la verdad a Jenny, y ella se lo contó a algunos otros. Se está corriendo la voz. Me recosté en mi silla. Esa no es la razón por la que lo hice. Lo sé, dijo. Pero aún así, importa. La gente está empezando a verlo. Hablamos durante 1 hora. Sobre todo. Sobre la infancia. Sobre cómo las bromas de Ava siempre habían ido demasiado lejos. Sobre cómo mamá tenía favoritos, incluso cuando no se daba cuenta. Sobre cómo Liam siempre se sentía atrapado en el medio, sin saber qué versión de la realidad creer. Se disculpó de nuevo. Esta vez, se sintió real. Todavía no confiaba plenamente en él. No del todo. Pero algo se abrió entre nosotros, algo honesto. Después de eso, las cosas se movieron lenta y silenciosamente. Seguí trabajando en Anchor Time. Publiqué una versión beta en un par de foros. Obtuve algo de interés de freelances, incluso 1 o 2 solicitudes de funciones. No era nada masivo, pero era mío. Me dio impulso, dirección. También comencé terapia. Encontré a un tipo llamado Marcus. A mediados de sus 40, ojos amables, tono directo. Nuestra primera sesión fue principalmente yo desahogándome sobre mi familia. Pero para la tercera sesión, estábamos profundizando más. Patrones, límites, autoestima, todas esas cosas buenas e incómodas. Una tarde, dijo algo que se me quedó grabado: te has pasado la vida siendo su andamio, sosteniendo la estructura mientras ellos subían más alto. Pero nadie te preguntó nunca si querías construir la tuya propia. Esa frase me persiguió, en el buen sentido. A mediados de diciembre, empecé a sentirme como alguien nuevo. No totalmente reconstruido, pero manteniéndome más alto, más erguido. Se acercaba la Navidad. Y con ella, los mensajes de texto anuales sobre planes de viaje y quién trae qué. Excepto que este año, no llegó ninguno. Hasta que llegó uno. De mi madre.
Hola, cariño. No hemos sabido de ti. Solo queremos que sepas que nos encantaría que te unieras a nosotros para la cena de Nochebuena. Sin presión, solo familia. Te extrañamos. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego lo leí de nuevo. Sin presión, solo familia. Gracioso como ella siempre pensaba que esas dos cosas eran compatibles. No respondí. Todavía no. Porque lo que estaba a punto de hacer, en lo que estaba a punto de convertirme, ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Y la Navidad. Bueno, ese iba a ser un punto de inflexión que nunca olvidarían. Algo cambia en ti cuando dejas de esperar validación y empiezas a diseñar tu propia vida. No es ruidoso. No es cinematográfico. Es solo un clic silencioso en tu pecho, como un engranaje encajando finalmente en su lugar. Ahí es donde estaba yo. Habían pasado 3 semanas desde Acción de Gracias. 3 semanas desde que cancelé la reserva, me esfumé a una cabaña y vi colapsar la cena cuidadosamente coreografiada de mi familia. Habían tejido sus historias. Ava se hizo la mártir. Mi madre se hizo la madre preocupada. Liam se mantuvo callado, lo cual era ruidoso en sí mismo. Y yo me mantuve ausente. ¿Pero ahora? Ahora no estaba solo ausente. Estaba planeando algo. Comenzó con una pregunta que escribí en mi diario una noche: ¿cómo se vería si dejara de ser su chivo expiatorio y empezara a ser el arquitecto de mi propia historia? La subrayé 3 veces. Esa fue la semilla. No estaba pensando en venganza. Al principio no. Solo límites, distancia, una ruptura limpia. Pero entonces mi madre envió el mensaje de Navidad. Hola, cariño. No hemos sabido de ti. Solo queremos que sepas que nos encantaría que te unieras a nosotros para la cena de Nochebuena. Sin presión, solo familia. Te extrañamos. Sin presión, solo familia. La misma familia que planeó humillarme frente a 2 docenas de personas. La misma familia que convirtió mi silencio en un chiste en Facebook. La misma familia que solo me extrañaba cuando ya no era útil. Y de repente, ya no se trataba solo de distancia. Se trataba de equilibrio. De mostrarles cómo se siente perder el control de la narrativa. Ser los que luchan por explicarse, estar a merced del silencio de otra persona. Querían que la Navidad fuera un reinicio, un tipo de festividad de barrer bajo la alfombra. Pero yo ya no jugaba a ese juego. Iba a usarlo. No solo para probar un punto, sino para cambiar las tornas por completo. Y tenía el plan perfecto para hacerlo. Primero, necesitaba ventaja. Y la ventaja, me di cuenta, no se trataba de secretos. Se trataba de percepción. A mi familia le importaban más las apariencias que cualquier otra cosa, más que la honestidad, más que el respeto, más que la conexión real. Vivían para Instagram, para el chisme, para la aprobación de parientes que no habían visto en 5 años. Así que usaría eso. No necesitaba gritar. No necesitaba pelear. Solo necesitaba dejar que la verdad se escapara fuerte, clara y en el lugar más inconveniente posible. Pero para hacer eso, tenía que volver a entrar en su mundo. Así que respondí. Solo una línea. Lo pensaré. La respuesta de mi madre llegó menos de 1 minuto después. Eso es todo lo que pido. Nos encantaría verte. Ava ya hizo las tarjetas de lugar para la mesa. Avísame si quieres traer el postre. Ella ya me estaba arrastrando de vuelta al sistema, a la rueda de tareas, a la trampa de la planificación. Sonreí casi con cariño. Solía caer en eso. Solía pensar que era amor. Ahora lo veía como lo que era. ¿Control? Durante la semana siguiente, hice algunas investigaciones silenciosas, cosas sutiles. Empecé con Jenny. Nos habíamos mensajeado algunas veces desde Acción de Gracias. Solo para ver cómo estábamos. Decidí contarle el plan real. Vale, puede que vaya a la cena de Nochebuena. Le escribí. Respuesta, ¿qué? ¿Qué? Le conté no todo, pero lo suficiente sobre las burlas, la camiseta, la falsa preocupación, la foto que querían tomar para la tarjeta de Navidad.
Ella ni siquiera fingió estar sorprendida. Tiene sentido, escribió. Tu madre publicó una cita críptica el otro día, tipo, familia es quien aparece, incluso cuando es difícil. Puse los ojos en blanco tan fuerte que me dio migraña. Me reí. Luego le pedí un favor. Puede que necesite que me ayudes a agitar un poco las cosas. Nada cruel, solo desestabilizador. Su respuesta fue instantánea. No digas más. A continuación, necesitaba volver a involucrar a Liam. Él era el comodín en todo esto. Demasiado callado para confiar plenamente, pero demasiado involucrado para ignorarlo. Le escribí tarde en la noche, cuando la gente es más honesta. Pensando en aparecer para Navidad. No para hacer las paces, solo para observar. Respondió después de unos minutos. ¿Planeas algo? Hice una pausa, luego le respondí. Digamos que quiero devolver la energía que me dieron. Pensé que podrías querer asientos de primera fila. No respondió durante un rato. Pensé que tal vez me había excedido. Entonces, cuenta conmigo. Así de simple, tenía a mis dos aliados. Ahora venía la parte más complicada, entrar sin ser atrapado. No podía aparecer como el viejo Noah, callado, servicial, sosteniendo una bolsa de regalo y tragando insultos. Tenía que interpretar el papel que me dieron hasta el momento en que dejara de hacerlo. Así que me metí de lleno. Le escribí a mi madre preguntando qué podía traer. Ella estaba extasiada. ¿Tal vez esa salsa de espinacas elegante que hiciste el año pasado? ¿O vino? Ava trae el postre y Liam se encarga de las bebidas. Respondí, entendido. Luego llamé a la pastelería cerca de su casa e hice un pedido de un pastel personalizado. Les dije exactamente lo que quería en el glaseado. Era sutil pero devastador. No hicieron preguntas. Pagué por adelantado. El día antes de Nochebuena, llamé a una imprenta local e hice que prepararan algo para mí. Un pequeño folleto, encuadernado profesionalmente, nada llamativo, solo una cubierta blanca limpia con una palabra en el frente, recibos. ¿Dentro? Capturas de pantalla del chat grupal donde planearon las burlas. De las publicaciones de Facebook. De los mensajes de texto y directos que Ava olvidó que la gente podía guardar. De mi madre dando me gusta a cada insulto. En la parte posterior, incluí una carta corta, solo una página. No la escribí para ser cruel. La escribí para ser claro. Terminaba con esta línea: esto no es venganza. Esto es un recordatorio de que el silencio no es lo mismo que el perdón. Imprimí 7 copias, una para cada persona que había jugado un papel en lo que sucedió. No iba a repartirlas yo mismo. Tenía una idea mejor. La Nochebuena llegó más rápido de lo esperado. Me vestí bien, no elegante, solo lo suficiente para parecer irreconociblemente despreocupado. Abrigo nuevo, corte de pelo limpio, expresión tranquila. Cuando llegué a la casa de mis padres, vi el coche de Jenny aparcado unas casas más abajo. Ella había aceptado llegar un poco tarde y cronometrar su entrada perfectamente. Dentro, todo parecía normal. Demasiado normal. Ava me saludó primero. Oh, Dios mío, mira quién decidió aparecer, dijo, con los brazos abiertos, como si no hubiéramos hablado en meses, porque no lo habíamos hecho. Sonreí. No me lo perdería. Mi madre se acercó después, usando su delantal de Navidad y una sonrisa tensa. Noah, te ves bien. ¿Te sientes mejor? Incliné la cabeza. Mejor que nunca. Ella parpadeó, insegura de cómo leer eso. Le entregué la caja del pastel. La salsa de espinacas está en la cocina. ¿Y el pastel? Bueno, ya lo verás. Ella levantó las cejas pero lo tomó. Hice las rondas. Saludé a los primos. Evité la charla trivial. Observé. Liam me dio un asentimiento desde el otro lado de la habitación. Solidaridad sutil. Entonces, 20 minutos después, justo a tiempo, Jenny entró con una bolsa roja brillante. Abrazó a algunas personas y luego me encontró cerca de la estantería. Punto de entrega, susurró.
Le entregué la pequeña caja blanca que contenía los 7 folletos de recibos. Mesa del comedor, susurré de vuelta. Ella guiñó un ojo con placer. Y luego, accidentalmente, derramó su sidra en la alfombra de la sala de estar. Señal para el caos. Mi madre y Ava corrieron a limpiarlo. Mientras se apresuraban, Jenny se deslizó hacia el comedor y colocó silenciosamente cada folleto en los asientos uno por plato justo antes de la cena. Luego regresó a la sala de estar como si nada hubiera pasado. La pieza final, el pastel. Mi madre finalmente lo sacó después de la cena, sonriendo como si acabara de ganar un premio. Todos, hora del postre. Noah trajo un pastel. Ava sonrió. Más vale que no sea de zanahoria. Entonces mi madre abrió la caja. Silencio. Porque escrito en la parte superior, en un glaseado cursivo perfectamente limpio, estaban las palabras: gracias por las burlas. Se podría haber oído caer un alfiler. Mi madre lo miró fijamente. La boca de Ava se abrió, luego se cerró. Liam se rió silenciosamente en su copa. ¿Y yo? Yo simplemente me recosté en mi silla, viendo cómo se formaba la tormenta, tranquilo como el ojo del huracán, porque los folletos todavía estaban esperando en sus sillas. Simplemente no lo sabían todavía. El silencio después de que mi madre levantó la tapa del pastel no fue como las pausas incómodas habituales en nuestras reuniones familiares. Esas eran leves, olvidables, remendadas rápidamente con chistes malos o charlas más ruidosas. Este silencio era pesado, denso, un zumbido que llenaba el comedor como estática justo antes de que caiga un rayo. Mi madre miraba el glaseado como si la hubiera traicionado personalmente. La sonrisa de Ava vaciló, flaqueó y luego se disolvió por completo. Mi padre, que había estado extrañamente callado toda la noche, simplemente exhaló lentamente como si hubiera estado esperando este momento sin saberlo del todo. El pastel lo decía todo. Gracias por las burlas. Era el tipo de mensaje que no estaba enfadado, no era dramático, no era frenético. Era calmado, controlado, el tono de alguien que sabía exactamente lo que le había sucedido y había terminado de fingir lo contrario. Ava habló primero, con voz aguda. ¿Qué se supone que significa esto, Noah? Me encogí de hombros ligeramente, recostándome en mi silla. Pensé que sería un bonito reconocimiento, ya que todos os esforzasteis tanto en planear esa sesión de burlas para Acción de Gracias. Mi madre parpadeó rápidamente. ¿Qué burlas? Nadie planeó. Mamá, interrumpí suavemente. Por favor, no nos insultes a ambos mintiendo con el pastel todavía abierto. Su boca se cerró al instante. Al otro lado de la mesa, Liam tosió en su servilleta para ocultar una risa. La tía Carla, que tenía cero tolerancia para las tonterías y aún menos para el postre desperdiciado, entrecerró los ojos mirando el pastel, luego a mí. ¿Qué está pasando? No respondí. Todavía no. Quería que el momento aterrizara perfectamente. Mi padre se aclaró la garganta. Quizás deberíamos simplemente cortar el pastel y... En realidad, interrumpió Jenny desde su asiento cerca del final de la mesa, quizás queráis echar un vistazo a vuestras sillas primero. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Suave, sutil, exactamente lo que necesitaba. Mi madre frunció el ceño, confundida, y levantó el borde de su servicio de mesa. Y ahí estaba, el folleto, cubierta blanca, fuente limpia, recibos. Lo recogió con dedos temblorosos. Lentamente, los demás la siguieron. Página tras página. El sonido del papel pasando llenó la habitación como susurros. Leyeron el chat grupal donde Ava sugirió la camiseta, lleno de emojis de risa y burlas de color neón brillante. Leyeron la parte donde mi madre aceptó iniciar las burlas con historias sobre lo estricto que yo era. Vieron la captura de pantalla de la historia de Instagram de Ava: tengo que verme linda cuando destruya a Noah. Vieron los me gusta de mamá en Facebook debajo de cada comentario llamándome dramático, inestable, poco confiable. Lo vieron todo. Nadie habló durante casi 2 minutos. Nunca había visto a mi familia tan quieta antes. No congelada, simplemente quieta, como si alguien hubiera pulsado pausa en la comedia de situación familiar disfuncional que todos fingíamos que no se estaba estrellando hacia la cancelación. Mi madre finalmente levantó la vista.
Su rostro estaba pálido, sacudido en los bordes. Noah susurró. ¿De dónde sacaste todo esto? De las personas con las que hablaste de ello, dije simplemente. Resulta que no todos se sentían cómodos siendo parte de eso. Un silencio cayó en cascada sobre la mesa. La gente se movía, evitaba el contacto visual, se aclaraba la garganta. Ava se burló, pero le faltaba su confianza habitual. Esto es ridículo. Estás sacando todo de proporción. Era una broma. Ese es el problema, respondí. ¿Crees que la falta de respeto es un rasgo de personalidad? Su mandíbula se tensó. No tenía la intención de hacerte daño. Entonces, ¿por qué planeabas filmarlo?, pregunté. ¿Por qué querías mi reacción para vuestra tarjeta de Navidad? Hice una pausa. ¿Por qué lo aprobó mamá? La mirada de mi madre cayó instantáneamente. Ava abrió la boca, probablemente para mentir o para torcer la narrativa hacia algo a lo que pudiera sobrevivir. Pero mi padre se le adelantó. Ava, suficiente. Toda la mesa se le quedó mirando. Incluso yo. Mi padre siempre había sido un zumbido suave en el fondo del caos familiar. Presente pero mudo, a medio camino entre observador y fantasma. Ahora hablaba con claridad. Tú y tu madre fuisteis demasiado lejos. Pensáis que todo es una broma porque la gente se ríe. Pero Noah me miró, firme. Noah ha sido el único que ha evitado que esta familia se desmorone. Tragué saliva con dificultad. No era un elogio. Era la verdad. Y golpeó con el peso de una década. Los ojos de Ava se llenaron de lágrimas. No de culpa, sino de frustración. Esto es una locura. Todos os estáis uniendo contra mí por una pequeña cosa. Una pequeña cosa, repetí suavemente. Una humillación planeada. Un chat grupal en el que yo no estaba. Una sesión de burlas sobre mí, no conmigo. Una camiseta que hiciste para avergonzarme. Una publicación que hiciste en línea después de que me fui. Di lo que quieras, Ava. Pero esto no fue una broma. Fue un patrón. La tía Carla asintió bruscamente. Tiene razón, ¿sabes? Siempre te has metido con él. Ava la fulminó con la mirada. Tú ni siquiera vives aquí, Carla. Y gracias a Dios por eso, respondió Carla de golpe. La discusión comenzó a desmoronarse rápidamente. Ava estallando. Mamá defendiéndola. Carla respondiendo. Primos susurrando. Liam observando todo con silenciosa satisfacción, lo cual fue mi señal. Me puse de pie lentamente, dejando que la habitación volviera a caer en silencio. Mirad, dije, con voz tranquila, uniforme. No hice esto para castigar a nadie. Lo hice porque necesitaba que lo vierais. Que lo vierais de verdad. Estoy cansado de ser el callado, el confiable. El saco de boxeo que todos asumen que puede aguantarlo. Sus ojos permanecieron en mí. Durante años, pensé que tenía que ganarme el respeto. Pensé que si era lo suficientemente servicial, lo suficientemente paciente, lo suficientemente indulgente, eventualmente las cosas cambiarían. Sacudí la cabeza. Pero me di cuenta de algo estas últimas semanas. El respeto no se gana. Es mutuo. Y he terminado de dar lo que no recibo. El labio de mi madre tembló. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dije suavemente, ahora tomo espacio. Espacio real. No os estoy cortando. No voy a desaparecer, pero voy a dar un paso atrás. No más vacaciones forzadas. No más viajes de culpa. No más chats grupales en los que yo sea el chiste. Ava parecía aterrorizada. ¿Así que simplemente te vas? Asentí. Tú me dejaste hace años. Yo solo estoy devolviendo el favor finalmente. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Nadie más habló. El choque ya había ocurrido. Ahora estaban tamizando los escombros. Tomé mi abrigo, caminé hacia la puerta y la abrí. El aire frío golpeó mi cara como un botón de reinicio. Antes de salir, me giré una última vez. Jenny me dio un pequeño pulgar hacia arriba.
Liam me miró a los ojos y articuló, bien. Mi padre dio un asentimiento de aprobación. Mi madre susurró mi nombre, pero no lo suficientemente alto para que yo respondiera. Ava se quedó congelada en su silla, todavía aferrando el folleto como si fuera evidencia de un crimen que no quería admitir haber cometido. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Sin un portazo dramático, solo un clic final y silencioso. Afuera, la nieve había comenzado a caer. Copos suaves aterrizando en mi abrigo, derritiéndose en mi piel. El mundo estaba tranquilo de nuevo, pero esta vez la tranquilidad no se sentía vacía. Se sentía pacífica, ganada, real. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, arranqué el motor y dejé que la calefacción cobrara vida. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo simple pero poderoso. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de mi familia. Estaba caminando hacia mí mismo. Y eso, decidí, era el mejor regalo que cualquiera podría pedir.